Dios lo bendiga, hermanos. Aquí el pastor José Salazar. Hoy seguimos en el segundo día de ayuno de consagración. La Sagrada Escritura nos enseña a nosotros que Dios no habita en donde hay inmundicia, sino que Dios habita donde hay santidad. La Escritura nos enseña a nosotros que para que Dios pueda habitar en nosotros debemos de ser santos, tenemos que buscar apartarnos para Dios. Como venimos estudiando, ser santo es apartarse para Dios, es consagrado para Dios. Que Dios solamente va a usar a aquellos que se han apartado para Él. Si nosotros queremos que Dios nos use a nosotros para ser un canal de bendición para nuestra familia, tenemos que santificarnos. Cada vez que Dios enviaba al pueblo de Israel a la guerra, en las escrituras dice en Josué capítulo 5 y en el capítulo 2, donde Dios exhorta al pueblo diciéndole: santifica al pueblo porque Jehová mañana hará maravillas. Está hablando de cómo Dios da instrucciones de que para él usar a su pueblo primero tiene que santificarse. Voy a leer un pasaje que está en 2 Timoteo capítulo 2 del versículo 19 al 21 y dice así: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce al Señor a los que son suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento de honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Es decir, para que Dios nos use a nosotros, para ser instrumentos en manos de Dios de bendición, nosotros debemos de santificarnos, tenemos que apartarnos. Dice el fundamento, este es un fundamento, es la base del crecimiento de una familia, de un hogar, de una empresa, todo el ministerio que Dios encomienda en tus manos. La base, el fundamento es que tiene que ser santo, tiene que ser apartado para Dios. Esa empresa, esa familia, ese hogar, tu vida, tu alma, tu cuerpo es santo, quiere decir apartado para Dios. Aquí lo dice muy claro, dice: apártese de toda iniquidad, todo aquel que nombra el nombre del Señor. Todo aquel. Si tú tienes a Jesucristo como el Señor de tu vida, lo primero, el fundamento es que tienes que apartarte para Dios. Si no te apartas, lo que enseña las Escrituras es que Dios no puede utilizarte, tú no puedes ser un instrumento de bendición. Entonces, la base fundamental, el fundamento, es que tiene que ser consagrado para Dios, tiene que ser uso para Dios. Tu vida, tu alma tiene que ser de uso para Dios y no para este mundo. No puede haber en tu corazón dos señores. No puedes, dice la Escritura, amar a Dios y amar a las riquezas. No puedes amar a Dios y amar a tu trabajo. No puedes amar a Dios y tener un vicio por encima de Dios. Todo eso es idolatría. Y toda idolatría es contaminación. Voy a seguir leyendo. En Éxodo 28, versículo 3, dice: hablarás a todos los hábiles artífices, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría. Ellos harán las vestiduras de Aarón para consagrarlo, a fin de que me sirva como sacerdote. Fíjense bien, ahí establece que Aarón, que era el sacerdote escogido por Dios, tenía que consagrarse. Si no se consagra, no puede ser un instrumento de Dios, no puede ser un sacerdote de Dios, no puede ser un canal de bendición. Tú estás orando por tu familia, pues la base para que esa oración tenga poder es que tú tienes que consagrarte. Si tú no te consagras, esas oraciones van a ser estorbadas. Si en tu corazón todavía hay odio, hay rencor, esas oraciones son estorbadas, dice las Escrituras. Si tú estás practicando algún hábito como estar viendo redes sociales, cosas que te están contaminando el corazón, tú tienes que cortar eso. ¿Por qué? Porque si no, no puede ser un instrumento útil para el Señor. Todo aquel que invoca el nombre del Señor tiene que apartarse para Dios. Tiene que apartarse para Dios. Voy a seguir leyendo. En Éxodo 28, ahí mismo en Éxodo, versículo 41, dice: y vestirás con ellos a tu hermano Aarón y a sus hijos con él, y los ungirás y ordenarás y consagrarás para que me sirva como sacerdote. Cuando
Fíjense en esto. Cuando Dios nos escoge como sacerdotes, otra vez lo mismo, para ser útil, los consagrarás. Tienes que apartarlo, tienes que apartarte para Dios. Tu boca tiene que ser uso para Dios, tus ojos tienen que ser uso para Dios. Tú quieres que tus ojos espirituales se abran, tú tienes que consagrar tus ojos, tienes que consagrar tus oídos para Dios. Si tú no lo haces, si tú no estableces una vida apartada para Dios, consagrado para Dios, tú no vas a ser un instrumento de Dios. Tú vas a permanecer en la misma condición. La Biblia dice, eso está en Gálatas capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice, mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es heredero de todo. Tú no puedes recibir herencia mientras que tú continúes caminando como si fueras un esclavo del pecado, como si estuvieras viviendo según este mundo. Todo aquel que practica el pecado, dice las Escrituras, que está bajo esclavitud. Eso está en Romanos 6. Todo aquel que practica el pecado está bajo esclavitud. No camines como aquellos que no conocen al Señor. No camines como aquellos que no tienen a Jesucristo. Camina consagrado para Dios, apartado para Dios. Y escucha bien esto, porque esta es la clave de tu consagración. La clave de la consagración es vivir para el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos limpia, es el que nos purifica, es aquel a la cual nos santifica. Si tú no tienes una vida de comunión, de ponerte de acuerdo con el Espíritu Santo a través de una vida de oración, de sumisión a la palabra de Dios, de obediencia, de adoración a Él, tú no vas a poder establecer una vida santa. Porque la santidad no viene del hombre, viene de Dios. Tú tienes que consagrarte para el Espíritu. Ellos en el Antiguo Testamento tenían que establecer una vida según la ley, según la letra. Pero la letra, dice las Escrituras, que la letra no podían sostenerla. ¿Por qué? Porque necesitaban la ayuda del Espíritu Santo. Entonces ellos, cada tanto tiempo, ellos se volvían a apartar. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Y eso está en Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Es decir, si tú andas según el Espíritu, no hay pecado, no hay condenación. Lo que condena es el pecado. Y en el siguiente versículo, el versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de muerte. Es decir, cuando tú estás en la ley del Espíritu, que es andar por el Espíritu, cuando tu vida tú se la entregas al Espíritu Santo para vivir por Él y para Él, lo que va a suceder es que Él te va a liberar de la ley del pecado. Tienes que entender que tenemos que consagrarnos al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo tiene que establecerse como nuestra guía, nuestra dirección. Nuestro corazón tiene que ser entregado para Él. Tiene que tener vamos a llamarlo así, un corazón sometido a Él. La Biblia dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Si tú te sometes al Espíritu Santo, yo quiero que tú entiendas, a donde tú vayas, las tinieblas van a ser desplazadas, porque tú estás sometiendo tu corazón, sometiendo tu vida al Espíritu Santo. La clave para poder conquistar, para poder vencer, es estar consagrado al Espíritu Santo, estar consagrado y vivir para Él. Tú tienes que buscar es entender cuál es la voluntad del Espíritu, y la base para entender cuál es la voluntad del Espíritu es continuar estudiando las Escrituras, continuar meditando las Escrituras diariamente y la vida de oración. Si tú no oras, yo quiero que tú entiendas, tú te vas a convertir en un templo lleno de ladrones. La Biblia dice, mi casa, casa de oración será llamada, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. La falta de oración hace que los espíritus inmundos comiencen a entrar, comiencen a dominar. Pero tu vida de sumisión en oración al Espíritu Santo, esto va a hacer que el Espíritu Santo comience a tener más dominio en ti. Comienza a orar pidiéndole al Espíritu Santo
que guíe tu vida, que tome el control de tu vida. Comienza a orar pidiéndole al Espíritu Santo que sea el Señor de tu vida, que Él controle tu vida. Tu fe en Jesucristo te ha sellado con el Espíritu Santo. Todo aquel que confiesa a Jesucristo como su Señor y Salvador es sellado con el Espíritu Santo. Si ya tú has aceptado a Jesucristo, el Espíritu Santo ya está en ti, pero ahora tienes que quitar todo aquello que está interfiriendo en tu comunión con Él. Y es lo inmundo, es la carne, son tus pasiones y deseos, son tus malos hábitos, es el orgullo, es la soberbia, es la arrogancia, la falta de perdón, es la inmoralidad sexual, es la codicia, es la avaricia, lo que está impidiendo que tú puedas servirle al Señor. Así que comienza a establecer una relación con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que te va a purificar, te va a santificar, te va a limpiar, para que seas un instrumento útil para el Señor. Amén. Que el Señor los bendiga.